Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, del capítulo 8 al versículo 21. Ayer nos hablaron sobre, en el capítulo 7, sobre la mujer sirofenicia, aquella mujer que tenía una hija endemoniada. Cuando va a ver a Jesús, era una mujer que tenía una necesidad muy grande, y va y dice que se hinca y le ruega al Señor que ayude a su hija, que eche fuera el demonio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Alguien la recuerda? Sí, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así es. Primero vine para los judíos, dice, porque ella no era judía. Y la respuesta de ella dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su amo. O sea, déjame una migaja. Entonces Jesús, al ver esa respuesta, le dijo, por tu palabra Por tu fe. y por tu fe y por esta palabra, ve, demonio ha salido de tu hija. Dice. O sea que, ¿cómo puede uno llamar la atención del Señor? Al instante. Entonces su hija fue liberada. Luego nos hablaron sobre un sordomudo, que llegan y le llevan al sordomudo, y el sordomudo el Señor lo lleva aparte, le pone los dedos en los oídos y luego toca la lengua, pero antes había tocado con saliva, ¿no? Y declaró una palabra, sea abierto. Y entonces en ese momento dice que, versículo 35, ¿quién me lo lee? ¿El 35? Uh-huh. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Al momento, ¿no? Entonces quiere decir que el Señor lo llevó aparte como si fuera una cirugía especial, médico de médicos. Pero al instante, ¿eh? Al instante. Y todo el mundo se maravillaba por lo que había hecho con ellos. Capítulo 8, alimentación de los 4,000, del versículo 1 al 21. Mélida, si eres tan amable, por favor. Bueno, pues vamos a hacer una oración para empezar este día hermoso que Dios nos da. Y vamos a inclinar nuestros ojos y a pedirle a Dios dirección. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos das. Gracias por levantarnos, por abrir nuestros ojos, por estar aquí y escuchar de tu palabra, Padre. Gracias por darnos la salud que tú nos dispensas. Y gracias, Señor, porque las personas que van a venir, Señor, tú apresurarás sus pasos. Gracias en todo y por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este capítulo hermoso porque estamos viendo todos los milagros bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos de los milagros que en la Biblia, evidencia que hizo. Dice que no hubiera libros para escribir todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, me toca a mí este capítulo hermoso y lo vamos a leer, involucrar dentro del contexto, ¿no? Cómo estaba la situación, ¿no? De uno en uno, por favor. Capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde
Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Pastor. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y los despidió. Bueno, ahí vemos este pasaje que habla de la alimentación de los 4,000, ¿verdad? De 4,000 personas. O sea que Jesús pudo alimentar quizás unas semanas antes a 5,000, ¿se acuerdan? De aquel, y que algunas de las personas que han leído la Biblia piensan que es el mismo milagro, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Fueron semanas después, y él lo aclara, en este mismo capítulo lo aclara, ¿no? Que fueron 2 eventos diferentes, completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo podemos ver, la alimentación de los 4,000 en este caso, y ya había pasado la alimentación de los 5,000, ¿verdad? En el capítulo 6 habíamos visto, en el capítulo 6 vemos que hubo una alimentación de los 5,000. Está en capítulo 6, creo que ya lo habíamos visto. Ajá. Sí, estoy bien. Sí, en el 6:30. En el 6:30, a ver, ¿lo leemos? 6:30. A ver. Dice, Jesús alimenta a los 5,000. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer, como que Jesús quería apartar un tiempo para estar con sus discípulos. Sin embargo, lo seguía muchísima gente, ¿verdad? Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ajá. Pero muchos los vieron ir, fíjense nada, los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie, dice a pie, desde las ciudades, y llegaron antes de que ellos y se juntaron a él. Él quería un tiempo para sus discípulos porque sabía lo que iba a pasar más adelante, ¿verdad? Para estar con ellos. Pero la gente lo seguía. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice. Fíjense nada más. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él quería un tiempo para sus discípulos, pero la gente lo seguía. Donde quiera que estaba Jesús, había mucha multitud, dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, fíjense, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Muy diferente a esta alimentación de los 4,000, tan solo en el tiempo. Ya era el lugar era desierto y la hora era muy avanzada, dice. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Acuérdense que había pueblos ahí sobre la riviera del mar de Galilea, había pueblos, incluso Decápolis quiere decir 10 pueblos, ¿no? O sea, habla de 10. Dice, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Tenían 5 panes y 2 peces en la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Dice, y les mandó que hicieran recostar
y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dijo a los discípulos que para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, ¿verdad? Dice, este es un milagro distinto al de la alimentación de los 5,000. Esta nueva alimentación fueron de 4,000. Dice, en aquella ocasión casi todos eran judíos. En la primera alimentación de los 5,000 se hablaban de que casi todos eran judíos. En esta vez eran gentiles, eran multitud de gentiles en la región de Decápolis, que quiere decir 10 pueblos. Dice, las obras y el mensaje de Jesús empezaron a tener impacto en un gran número de gentiles. Aquí la mayoría eran romanos, gentiles, ¿verdad? El hecho de que Jesús ministrase con mucha compasión a los no judíos, porque eran no judíos, esta alimentación de los 4,000, daba gran confianza al público de Marcos, dice, porque Marcos era romano. Fíjense que en esta alimentación de los 5,000, estaba un día, dice, era un día. Y aquí, en este milagro de los 4,000, eran 3 días, me parece. A ver si lo vemos. Eran 3 días. Dice, en aquellos días tomó, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, fíjense, ahí está la diferencia, ahí aclara, son 3 días que habían estado con él estas personas, ¿no? Dice, y no tienen que comer, y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. O sea, estas personas de los 4,000 que estamos hablando, hay una diferencia, porque ellos tenían 3 días que habían estado con Jesús y algunos no habían comido, ¿verdad? Era muy lejos, las provisiones se habían agotado, ¿verdad? Esa es una diferencia enorme, dice. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Ajá. Y en la otra, ¿cuántos panes tenían? 5 panes y 2 ¿Y peces. cuántos? Ajá, pero ¿cuántos panes tenían? ¿Cuántos panes tenéis? Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y aquí tenían, ¿cuántos panes? 7. ¿Ya vieron? Sí, es una diferencia entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Ahora, por lo regular los judíos y los romanos y eso, contaban a los varones. Las mujeres y los niños, en ese tiempo, pues no se contaban. Entonces, no eran nada más 5,000. Digamos que fueran 3, multiplicados por 3, ¿cuántos eran? Eran muchísima gente lo que había, ¿verdad? Casi las mujeres, pues no las contaban. Ajá, ni los niños. Entonces era muchísima gente que Jesús alimentó, ¿verdad? Entonces sabemos que hay diferencias entre la primera alimentación de los 5 y estos de los 4. Entonces ya encontramos una que son un día se habla de los 5,000 y de los 4,000 estamos hablando de 3 días que estaban con él. Estamos hablando de que eran 5 panes en 5,000 y 7 panes en la alimentación de los 4,000, y los pececillos no dicen la cantidad de pececillos, dice, y tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Ahí no había una cantidad de pececillos, para que vean que el evento era diferente. Y bueno, acá lo aclara también más adelante en la cantidad de canastas que recogieron, fueron diferentes. O sea, no hay equivocación.
eran dos eventos diferentes, ¿verdad? Bueno, y acá dice, entonces mandó a la multitud a que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias a Dios, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de él y los pusieron delante de la multitud. Aquí dice, entonces mandó a que se recostaran. Vamos a ver qué dijo en el otro, en el de los 5,000. Los mandó por grupos. Los mandó por grupos, ajá, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Ajá, sobre la hierba verde, dice, sobre la hierba verde. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Entonces hay algunas diferencias, ¿verdad? No es el mismo evento, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Bueno, y después el número 10 de el capítulo 8, perdón. ¿Alguien que me lo pueda leer? ¿El capítulo o el versículo? El versículo, perdón, el capítulo 8, versículo 10. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta, ¿verdad? En algunos donde yo leí, Dalmanuta era lo mismo que la región de Magdala, parece, de donde era María Magdalena de Magdala. Era más o menos esa región. O sea, no era un lugar lejano, porque acuérdense que caminaban. O sea, no era muy lejos una cosa de otra. Y como que no tenían un lugar a donde iban a ir, sino que la idea era estar un tiempo con sus discípulos, ¿verdad? Y bueno, ahí se hacen los milagros tremendos, ¿verdad?, que Jesús hizo. Y bueno, pues estaban, dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, ¿verdad? Bueno, pues habla aquí sobre el rodeo para regresar a Galilea a través de Decápolis, que son 10 ciudades. Jesús volvió a Dalmanuta, donde los líderes judíos cuestionaron su libertad, su autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Desde ahí se fue a Betsaida y a Cesarea, a Filipo, y allí habló con sus discípulos acerca de la autoridad y de las cosas que ocurrirían, ¿verdad? Era un tiempo que él estaba preparando a sus discípulos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer el versículo 11, por favor, hermano pastor, y así nos vamos. ¿De uno? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Para tentarle, dice aquí. Para tentarle, Señor. Para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal de esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra riviera. Hasta ahí. Ajá, entonces podemos ver aquí otra vez, ¿verdad? Otra vez los fariseos, ¿verdad? Que a mí me llama la atención porque dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. O sea, no nada más a hablar, o sea, estaban agresivos, o sea, eran personas que discutieron, ¿verdad? Dice, entonces los fariseos comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. ¿Se acuerdan quiénes eran los fariseos? ¿Alguien me puede decir? Un grupo político. Un grupo político judío, ¿verdad? Ajá, religiosos que ellos tenían autoridad y nada más creían en las normas religiosas, o sea, en lo que se tenía que hacer, en lo que se tenía que cumplir, pero hay una diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos, y los saduceos exclusivamente su autoridad era el libro de Moisés y ellos no creían en la resurrección.
eran los mismos judíos, pero unos sí creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Pero aquí de los fariseos habla que de acuerdo a sus normas religiosas era su autoridad completamente, ¿verdad? Y querían discutir con él, dice, y pidieron señal del cielo para tentarle. Y que dice, y gimiendo en su espíritu dijo, Jesús, ¿verdad? Dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Yo creo que dentro de sí eso ya no lo externó, porque dice gimiendo en el espíritu. Eso ya no lo externó, sino que por dentro, yo creo, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, ya hizo caso, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra riviera, a la otra parte, ¿verdad? Pero vamos en Marcos 7:34, ¿alguien me lo puede leer? Ahí está, inmediatamente, está ahí a mi costado. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Sea abierto, ¿verdad? O sea, él lo que quiso decir, ay, se ha abierto ¿no? El entendimiento, no sé qué, por qué pide señal esta generación. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca, dice. Bueno, pues podemos ver aquí estas dos partes. Cuando vemos la alimentación de los 5,000, vemos que Dios está al pendiente de todo, ¿verdad? Aún esta gente, cuando los alimentó, si se dan cuenta, esa gente no iba por comida, porque tenía 3 días y no había comido. Quería escuchar de la palabra de Dios. Y muchas veces ahora, como hemos visto en nuestras iglesias, a veces hacemos eventos y donde se alimentan a las personas y mucha gente viene por lo que les puedas dar, ¿no? Entonces ahí también es una trampa, se puede decir, que debemos de tener cuidado, porque mucha gente viene por lo que pueda obtener o por el alimento, no sé. Entonces debemos de tener cuidado. En este caso, estas personas venían realmente porque querían escuchar de la palabra de Dios. Y ahí lo demostraron, tenían 3 días sin probar alimento, ¿verdad? Y Jesús tuvo compasión, dice, de las multitudes. Se dio cuenta aún, a pesar aún del cuidado de su alma, de nuestras necesidades espirituales, también Jesús y su Padre, bueno, se preocupan por nosotros de las situaciones más sencillas, como dice, mandó a que se recostasen, se dio cuenta de que faltaba alimento. Ajá. ¿Alguna vez te has sentido solo, creyendo que Dios no se da cuenta de ti, de algunas situaciones? ¿Ustedes se han sentido solos? Sí, ¿verdad? Alguna vez hemos pensado que estamos solos, pero no estamos solos. ¿Podemos pensar en algún milagro que Dios nos ha hecho en nuestra vida? ¿Alguien podría decirnos, Dios me ha hecho este milagro? A ver. Muchos, pero a ver, vamos a ver uno. Pues me había yo enfermado de cáncer, y lo que me habían diagnosticado, y gracias a las oraciones de varias personas, incluso de ustedes, porque vine aquí, sané. Qué maravilla, ¿no? Dios hace cosas tremendas. Bueno, en mi vida yo les puedo decir que Dios me ha salvado de la muerte muchas veces. Y en una ocasión así, yo recuerdo haber ido con mi hijo más pequeño, tenía escasamente 6 o 7 años, y pasamos en una casa, íbamos caminando hacia el colegio, y de momento sale un perro, pero es de esos de pelea, y lo pesca mi hijo del cuello. O sea, del cuello completamente. Yo no supe qué hacer, o sea, yo le miré los ojos al perro y en ese momento el mismo perro suelta a mi hijo. O sea, es un milagro, hermanos, un milagro que
que Dios ha hecho, ¿verdad? Y en alguna ocasión también, bueno, yo les, a manera nada más de, para la honra y la gloria del Señor, tuvimos 2 hijos, mi familia y yo, o sea, mi esposo y yo, tuvimos 2 hijos. Mi hijo, el más pequeño, él falleció en un accidente automovilístico a los 18 años. Y bueno, mi otro hijo que quedó, tuvo un accidente muy grave en moto. Entonces, muy grave, él se quedó con un traumatismo cráneoencefálico y estaba en terapia intensiva. Y yo le decía, Señor, cuando el pastor nos dijo, ¿de qué manera puedes llamarle la atención a Dios, no? Yo no lo pensé en ese momento. Pero dije, Señor, ya Mario ya no está, ya Mario te lo llevaste, ¿no? Y ahora a Enrique también, yo le decía, Señor, vamos a quedar mal. ¿Qué van a decir los cristianitos? No, Señor, tú lo puedes levantar. Y créanme que mi hijo está muy bien y Dios lo levantó de la mejor manera. Entonces, Dios hace milagros tremendamente y cada vez nosotros pensamos de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas, de enfermedades, de accidentes, de situaciones que algunas veces por torpeza nos metemos, o algunas veces consciente o inconsciente, y Dios nos ha librado, ¿no? Entonces Él está al pendiente de todo, Él está al pendiente de todo, y aquí lo vemos hasta nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Nuestras necesidades físicas, ¿verdad? ¿Alguien más, algún otro milagro? ¿Que alguien recuerde? Que lo tengamos más bien presentes, más bien cada vez que ¿por qué venimos aquí? Yo digo a veces, ¿por qué estoy ahí o por qué hago eso? Por agradecimiento a Dios, por lo que Dios es y por agradecimiento a Dios, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Hay muchas cosas y hay milagros alrededor de nosotros, ¿verdad? De nuestras vidas propias y de otras personas que vemos. Bueno, vamos a seguir adelante. Y dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la riviera, ¿verdad? Estaban haciendo un recorrido, ¿verdad? Ahora vamos a ver, Jesús advierte contra las falsas enseñanzas. En el versículo 14, por favor, ¿alguien que lo lea? Las enseñanzas de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió. Les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Y luego dice, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Dice el 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Fíjense, ahora viene esto. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Acababan de ver el milagro de los 5,000. Y cuando los 7 panes entre 4,000, fíjense, él hace la diferencia de los 2 eventos, y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Son 2 eventos diferentes. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ay, Dios. Entonces, aún así, no entendían, no podían entender, ¿verdad? De la levadura, les habla de la levadura, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los dos estaban hablando de la levadura en la Biblia, habla de doctrina falsa, que se revuelve, digamos, con la doctrina buena. Entonces, dice, mirad, guardaos de la levadura de la falsedad, ¿verdad? De los fariseos, porque ellos hablaban de la ley
Y dice, y de la levadura de Herodes, que también eran los herodianos, era otro grupo político y también Herodes era rey ahí. Entonces, de esa levadura, de esa mala doctrina, debemos de guardarnos, dice. Y discutían entre sí, ellos estaban en la carne, ¿verdad? Dice, ¿es porque no trajimos pan? O sea, por favor, ¿no? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan, por favor? O sea, no alcanzaban a entender de manera espiritual, ¿verdad? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Muchas veces endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? Al no entender estas cosas. Dice, y aquí habla, dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. O sea, a veces se nos olvida el milagro que Dios nos hizo, no sé, hace 1 año, hace 2 años, ya cuando ya estamos bien, ¿verdad? Venimos porque Dios nos ayude como en nuestra angustia, aflicción, y oren por mí, y después se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos ayudó, que Dios nos sacó del problema, se nos olvida. Cómo rápido olvidamos las cosas buenas, ¿no?, que Dios ha hecho por nosotros. Y bueno, pues hay que seguir. Vamos a leer para reforzar esto en Marcos 6:9. Ay, perdón, sí, Marcos 6:9, vamos a ver. ¿Alguien que lo lea, por favor? Sino que calzases sandalias y no vistieses 2 túnicas. Ay, se me hace que no es esa. No es esa, disculpen, ¿eh? No es esa. Marcos 6:52, vamos a ver. Marcos 6:52. Aquí está. Porque aún no habían entendido de lo de los panes, porque cuando estaban endurecidos sus corazones. No entendían porque estaban endurecidos. No, Jesús les estaba hablando de manera espiritual y ellos no entendían, ¿verdad? O sea, a veces así nos encontramos nosotros o las personas que nos rodean, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Dice, Jesús les restaura ay, no, perdón. Ya hasta ahí quedó. Como aún no entendés, yo quisiera seguir hablando, dice, bueno, vamos a ver. Dice, ¿alguna vez piensas que Dios nos interesa en ti? Pues ya lo vimos, que sí, efectivamente, Dios se interesa hasta de los pequeños detalles, ¿verdad? Dice, los fariseos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús. ¿Qué era lo que decían los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que decían en su endurecido en corazón? Que cuando Jesús hacía milagros, ¿de quién eran esos milagros? ¿Eran qué? Del diablo. Del diablo. Decían que fueron obra de la suerte, coincidencias o el poder de Satanás, imagínense. Y ahí hablamos también de que cualquier pecado Dios lo puede perdonar, menos el de acusar, digamos, de que los milagros fueran a través del maligno, ¿verdad? Porque los milagros solamente son de Jesús, ¿verdad? No, jamás podemos pensar que los milagros sean por una fuerza maligna, ¿no? O por Satanás. O sea, contra eso Dios habla bien claro, ¿verdad? Que ese es una incredulidad, o sea, es contra la incredulidad, ¿verdad? Y bueno, habla de los fariseos que quieren señales del cielo, que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Que no necesitamos, bueno, que nosotros ya los milagros ya los hemos tenido. El milagro más grande es la salvación, ¿verdad? Que tenemos en nosotros, que Dios nos libró de una muerte eterna, ¿verdad? Y de apartarnos de Él. Eso es lo que significa morir, apartarnos completamente de Él y caer pues en un lugar físico de tormento, ¿verdad?
Bueno, estos fariseos muchas veces ya tenían en su corazón la idea de no creer, o sea, por mucho que vieran, por mucho que hicieran milagros, ellos demandaban otra señal del cielo, pero ellos ya tenían convicción de no creer. ¿Ustedes a veces han tenido alguna convicción? Por ejemplo, a mí cuando me ofrecen algo, ¿no? Y yo sé que no lo puedo comprar o no lo quiero comprar, inmediatamente cierro mi mente y no. O sea, ¿no les ha pasado? O sea, algunas veces, ¿no? O cuando tú dices, escuchas a alguien, o sea, ya en ese momento ya cerramos la comunicación, aunque estamos con la otra persona, y no, sí, pues muchas gracias, y luego te hablo, ¿no? Pero sabes que no lo vas a hacer. Ellos ya habían decidido en su corazón y en su mente no creer. Aunque vieran los milagros, aunque vieran, habían cerrado su mente. Entonces, su corazón muy endurecido, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los hicieron cambiar. Bueno, pues aquí habla igual también la levadura y ya hablamos sobre los saduceos, que era otro grupo político de los judíos. Y bueno, pues ya hablamos de las diferencias de la alimentación de los 5,000 y la diferencia de la alimentación de los 4,000. Ajá. Vimos eso. ¿Qué más pudiéramos decir? Bueno, hay algo que es bien importante, el 17 y el 18. Vimos, dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Cómo es posible? Dice, que los discípulos, después de ser testigos de tantos de los milagros de Jesús, fueran tan lentos en descubrir su verdadera identidad. Como Dios, como Rey, como lo vieron alimentar a los 5,000 y luego lo vieron alimentar a los 4,000 y vuelven a dudar, ¿verdad? ¿Cómo vuelven a dudar? Ellos incluso al principio también, ¿verdad? Del capítulo, ellos vuelven a dudar cuando ya habían visto que había podido alimentar a un grupo tan grande, tan numeroso, que eran 5,000 varones para no sabemos cuántas mujeres y no sabemos cuántos niños, ¿verdad? Y bueno, a veces somos muy lentos nosotros para entender las cosas de Dios. Somos listos para entender los demás, pero las cosas de Dios se nos dificultan, ¿verdad? No, bueno, pues lo único que podemos llevar en nuestros corazones es que si Dios nos libró de una, nos puede librar de otra, ¿verdad? Así como lo vimos, si Dios alimentó a los 5,000, pudo alimentar a los 4,000, no importa el tamaño, de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, no importa, Dios lo vuelve a hacer otra vez. Y bueno, recordamos que cuando Cristo ha hecho por nosotros y lo volverá a hacer otra vez. Bueno, creo que es todo. Quisiera seguir más adelante porque el capítulo es muy cortito, lo que me tocó a mí, pero pues sí, no sé si lo entendimos, si comprendimos la diferencia y que son dos eventos diferentes, cómo los discípulos se les olvidó y cómo a nosotros, ¿verdad?, que no nos contagiemos con falsas doctrinas, que eso es lo que sí significa la levadura. Dice, poco de levadura leuda todo el pan, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo y esperamos que pues, nos haya servido nos haya abierto nuestro entendimiento. ¿Sí? Eso es todo. Muy cortito. ¿Algún comentario? De los 4,000 a los 5,000, nos mostró Mélida todos, nos comparó que fueron dos eventos diferentes. ¿Qué te resalta en estos 4,000 que se alimentaron?
Hay similitudes, ¿ah? Pero lo que decía Meli, de que fue en tierra gentil. Tierra gentil. Y que tenían 3 días. Tenían 3 días. 3 días, ¿eh? 3 días, no. Y que los discípulos en el primero de los 5,000 le dicen, ya despáchalos. Y en estos el Señor tiene misericordia, ¿eh? Tuvo compasión de ellos. Porque dice, ¿cuál era el grado? Que dijo, se nos van a desmayar, ¿eh? ¿Cómo estarían ellos? 3 días. Un ayuno de 3 días. Ya, dice, aquí ya los veo muy flacos, la caballada está muy flaca, ¿verdad? Entonces ya tuvo compasión de ellos. Quiere decir que la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Qué tanta hambre tienes de la palabra de Dios? ¿O qué tanta hambre has perdido de la palabra de Dios? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa traigo, Dios a la iglesia. Una cosa traigo contra ti, que has perdido tu primer amor. O sea, sí he visto que haces cosas buenas, sí he visto que sirves y todo, pero ya no me buscas con esa pasión. Entonces, ¿qué es lo que en estos 4,000, el hambre, el amor que tienen por la palabra? La reflexión es, ¿cómo andamos en nuestro nivel de amor? ¿Verdad? Si nos vamos retirando, nos vamos apartando, es que no queremos escuchar la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír. Y si pudiéramos repetir el oír, la palabra de Dios. ¿Cuándo es cuando un cristiano se empieza a apartar? Cuando deja de leer, cuando deja de congregarse. Y es bien fácil, porque es muy fácil. ¿Pero te vas dando cuenta o no? A veces, claro, sí. A veces sí y a veces no. A veces dices, no, yo sigo igual. Pero te vas sintiendo, te vas yendo para atrás. Y entonces te vas olvidando. Cuando tenías el primer amor, lo que querías era oír, comer la palabra. Todo era comida. ¿Sigues amando a Dios o no? Seguimos amando a Dios. Pero pasa el tiempo y ya no nos llama tanto ¿cómo se dice? La necesidad de alimentarnos. Entonces nos vamos a olvidar. ¿Qué es lo que nos hace olvidarnos? El dejar de oír, el dejar de estar. Yo creo que nos aleja a mucha gente del trabajo, los afanes. La semilla, la siembra de la semilla, ¿no? Y el riesgo es este. ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios? ¿Con qué corazón? ¿Se acuerdan cuando les dije, ¿te gustaría que tu hijo se casara con una mujer que no lo amara tanto? Sí lo quiere, pero no lo ama tanto. ¿Qué le dirías? No te cases. Entonces, la boda del Cordero es esa. El padre va a casar a su hijo con nosotros. Pero nosotros somos la novia vestida de blanco, de lino fino, resplandeciente. ¿Cómo debemos ya llegar? Enamorados, totalmente enamorados. Y para que una persona esté enamorada, por eso dice que 3 días nos resaltó, para una persona es que quiere estar con él o con ella, ¿o no? O sea, lo que quiere es ya estar con él. Cuando andas de novio enamorado, pasan las horas, no hablan nada, ya me voy y a la esquina te regresas. Nada más dame otro besito. ya me voy. No, ya vete, ya es noche. No, espérate tantito. Acuérdate de Acapulco, ¿no? Entonces, ese es el amor. Pero conforme pasa el tiempo, te vas olvidando, ¿no? Te vas olvidando. Entonces, aquí 3 al punto de desmayarse. ¿Cómo estarían? Enamorados de la palabra de Dios, impresionados. Pero hay otro grupo, que son los discípulos, que tienen mucho que ver aquí, que tienen el corazón endurecido. Y son los discípulos. ¿Por qué?
decía Mélida, pues no entendieron. Ni en los 5,000, ni en estos. ¿Por qué no entendieron si eran los cuatachos? Estaban junto a él. ¿Por qué no lo entendieron? Porque en un momento recibieron la palabra y dejaron todo, ¿o no? Y dijeron, vamos a seguir esta línea, y nos encantó, y aquí recibimos a Cristo. Pero pasa el tiempo y nos vamos retirando. Porque ya conocemos esto. Y esos son los discípulos, que se va endureciendo el corazón. Ahora, ¿Jesús los regaña? Sí. ¿Qué les dice? Y es que acababan de ver lo de los 5,000 y aquí con los 4,000, en el 4 dice, sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, lo Fíjate. vuelven a dudar. ¿Qué pregunta, no? Si lo habían visto Con más, sí. con más gente, y dice, ¿de dónde? ¿Alguien? ¿Cómo dice? Dice, ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y ahí estaba el que los había saciado. Y más, dice Juanito. Más. Entonces ellos ni siquiera pensaron en el milagro. Entonces es cuando tú dices, no, pues esto es lo mismo que en todos lados. No, se te olvidan las cosas que Dios ha hecho. Qué interesante que los discípulos no lo reconocen. Andando con Él y viendo tantos, habiéndolo visto la multiplicación, habiéndolo visto cómo el mar se paraba, las tormentas, y dice, ¿cómo alguien podrá alimentar a esta gente? Así nos pasa como cristianos, y a mí me ha pasado. ¿Cómo puede ser esto? Pues, parece que mi fe ha perdido, se ha estado perdiendo. No entendemos que el que hace la obra es Él, la iglesia es de Él, los milagros son de Él, la obra es de Él. Uno simplemente tiene que creer y trabajar. Cuando uno manda a algún muchacho, un soldador, dice, tú tienes que soldar esto. A lo mejor él no sabe qué va a hacer ni cuánto vas a cobrar, pero él tiene que hacerlo. Tiene que creer en lo que tú le dijiste. Una obra, tú hazme este muro. Tú tienes que hacerlo. Ay, ¿para qué? Tú tienes que hacerlo. No tienes ni qué decir. Ahora, vemos el carácter, dentro de estas palabras del versículo 17, del 16, dice, es porque no trajimos pan. Comentan ellos, ¿no? Porque les había dicho, cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. ¿Cuál es esa levadura? ¿Qué dice la Escritura? Un poco. La doctrina. Un poco de levadura, ¿qué dice? Se hace. Bueno, cuídate de esa levadura. ¿Cuál es esa doctrina de los fariseos? De la ley, era la ley, lo más importante era la ley, cumplir la ley. Sus tradiciones. ¿El Antiguo Testamento? Fíjate. Cuídate de la levadura de los fariseos. Humberto nos dio una explicación de lo que son los judíos y los cristianos, ¿no? Cuídate de los judaísmos, o sea, volver otra vez a la ley. No es que no cumplas la ley, ¿estamos claros? Sí tenemos que cumplir, si no, no estuviera escrito en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir, pero cuídate de no quedarte ahí. Pero es el pueblo de Israel, ya ves que ellos son muy protegidos por Dios, son los hombres más ricos y grande bendición. Pero su entendimiento está cegado, está escrito. ¿Está claro? Sí. Está escrito. Pero hablan muy bonito y hablan y nos enseñan. Cuídate de eso. ¿Por qué? Como si Dios nos estuviera hablando, ¿no? ¿Se fijan? Sí. Llevamos varios capítulos hablándonos de eso. Cuídate de eso, cuídate de eso, cuídate de eso, cuídate. Ya, si no lo entendemos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cuidarnos. Sí. Cuando nos dice, cuídate de esta calle, es peligrosa, es porque es peligrosa. Si Dios en este Evangelio nos está hablando de esto, es porque hay algo. Y tenemos que cuidarnos.
así tranquilo. A mí lo que también veo aquí es que Dios se preocupa por el alimento espiritual, pero también por el alimento físico. O sea, no nada más Por las dos cosas, en ambos. en ambos. Ahora, la de los fariseos es la de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sutil, ya lo dijimos una vez. El judaísmo, el islam, el budismo, las cosas místicas son sutiles y son abrasadoras. Cuidado. Aquí está Jesús. Los discípulos no lo entendían y andaban con él. Nosotros tenemos que abrir los ojos. Tenemos que cuidar. No podemos separarnos de Cristo. ¿Estamos claros? Es regresar, Es re- regresar en la- Es volver. volver atrás. Cuídate de esa levadura. Un poquito que entre en tu corazón y en tu mente, te va a leudar toda la masa. Y vas a empezar a hablar Yeshua Mashiach y Moshe y que quién sabe qué. Y ahí te la vas a llevar, ¿eh? Sí, Así es. Todo empezó con poco. con poquito. Y ahora la levadura de Herodes, que también nos dice, cuídate de eso. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Hay dos banquetes. El banquete que hizo Herodes y el banquete que el Señor les da, pan espiritual y pan físico. ¿Se acuerdan? Son 4,000 y 5,000. Es un banquete que Dios los invita a comer. Pero el de Herodes fue para pedir la cabeza de Juan. Ándale, palomita. ¿Qué sucedió en ese banquete? ¿A quién invitó? Miren, y esto es, cuidado, estamos en tiempo de campañas. Se van a llamar a las iglesias, los funcionarios van a ir a las iglesias, van a estar con los pastores. El cristianismo ha crecido tanto, vimos a un candidato, no quiero decir el nombre, que habló de Cristo, pero a los 8 días estaba en el Zócalo y le estaban haciendo una limpia. O sea, ¿así es la levadura de Herodes? Sí, así exactamente. Cuídate de esa levadura, porque Herodes invitó a todos sus capitanes y gobernantes a su fiesta, y todos muy contentos. ¿Y qué hubo en esa fiesta? Decapitaron a Juan. Pero antes de eso, Bailó la sensualidad, sexo, pachanga, vino, todo el esplendor. Cuídate de los regalos del gobierno en estos momentos. Cuídate porque todos van a ser cristianos, todos los candidatos. Porque el cristianismo ha crecido tanto que son votos. Y en eso hubo una muerte del que venía a preparar el camino del Señor, todo por el área sexual. Los ataques sexuales van a estar al orden del día. Esa es la levadura de Herodes. ¿Con quién andaba Herodes? Con la cuñada. Con la cuñada. Increíble, ¿no? ¿No pudo haber escogido a tanta doncella, ser el rey? ¿Qué le dijo el profeta a David? Oye, pudiste haber escogido todas, pero esta mujer era casada. ¿Se acuerdan? Tenías muchas. Tenías muchas. ¿Por qué escoges ¿Por qué eso? quitaste a esa mujer? Bueno, ¿Y qué es esa sensualidad? ¿En qué se convirtió el rey David? En un homicidio. Lo mismo, esa es la levadura de Herodes. El poder, el jalar gente, el poder político. la iglesia grande, la iglesia esplendorosa. Cuidado con esa levadura. Te puede perder. Te puede perder. Entonces, cuídate. Es una advertencia que da el Señor. Ahora, es una advertencia muy fuerte. Todos nos gustaría una iglesia grandísima, llena de instrumentos y todo, ¿o no? Pero cuidado con la levadura. Cuidado con la levadura, ¿no? Entonces, ¿en qué tono se lo dijo que los discípulos dicen, está enojado?
es porque no trajimos pan. Se los dijo, hermanos, gloria a Dios por tu vida, cuídate de una levadura, no te vaya a hacer mal. O se lo dijo firmes. Con cariño. De momento, ellos dicen, está enojado, porque no trajimos pan. ¿Así lo dicen? Entonces, Jesús mismo le dice en el siguiente, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún? ¿Los regañó? En una pregunta, los regañó. ¿Tú le has preguntado algo a tu hijo y en la pregunta va el regaño? Sí. ¿Otra vez hiciste esto? ¡Pum! ¿No te había yo dicho esto? En la pregunta está regañando. ¿Lo está regañando el Señor? Sí, porque ellos están viendo y está enojado. Y está enojado. Y aún siguen con el corazón endurecido. ¿Quién? Los discípulos. Híjole. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros por entender? Uno puede decir, ay, ¿cómo es posible? ¿Sí? A mí esta parte, yo me entendería también que sería como cuando se es servidor en la iglesia, ¿no? Que, o sea, estamos en la iglesia, que somos parte de ella, pero después viene la costumbre y se endurece el corazón, ¿está bien? O sea, se empieza a endurecer el corazón y perdemos esa compasión de Jesús. Yo creo que por eso lo escribió esta parte, porque ya ellos eran humanos y lo también, entonces esta es una enseñanza que debemos tener. En cuenta. Por muchos años que se tenga sirviendo, no debe de jamás endurecerse el corazón. Cuidado. Un poquito de levadura, por ejemplo, un chisme, unas malas palabras, te endurecen, te leudan toda la masa. Y cuidado con aquella persona que a través de su boca haya hablado algo y la otra se haya perdido. Mejor te hubieras echado que dice una piedra molida en el mar. ¿Sí, Andrés? Bueno, el hecho de que estemos en este camino, vamos a encontrar una serie de obstáculos y ataques, como había comentado hace un momento, pero obviamente pues, pedirle a Dios siempre esa sabiduría para discernir esa diferencia, porque en algún momento usted lo ha dicho, o sea, es una línea tan delgada, tan fina, Sí. y con todo lo que tenemos alrededor en el mundo, esos distractores que precisamente lo que quieren es apartarnos de ese camino para tirarnos, para desviarnos, confundirnos o contrariarnos incluso, y pues estar siempre ahí como, ¿cómo le explico? Pidiéndole a Dios esa fortaleza, que si bien cuando estamos en ese canal de amor, de entusiasmo, de poder servir a los demás, es precisamente lo que usted comenta, de muy fácil cambiarlo porque pues, un comentario ahí malintencionado o que va encaminado a envenenar ahí la mente o el corazón de las personas. Pero igual y si nosotros estamos ahí con esa certeza de que Dios nos va a proteger y sobre todo es eso que comentan ahorita los compañeros de como esa monotonía es simple y sencillo. Bueno, yo lo veo así como de pues renovar siempre ese amor a través de lo que vivimos día a día. También incluso la rutina nos hace caer en eso, ¿no? De que damos por hecho de que tenemos salud, damos por hecho de que vemos, o que damos por hecho de que siempre vamos a tener un trabajo, y la vida es cambiante, la vida es dinámica, y entonces nuestra fe también tiene que transformarse día a día para no perderse en el camino. Eso es, porque si pensamos así como que, pues mi fe es esto, y ya, o sea, aquí está la receta, aquí están las reglas, y punto. Y no, o sea, pues espérate, pues ahí le vas a escribir, le vas a quitar, le vas a poner, le vas a agregar, o sea, Así es. etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, ayer comentamos que todos los milagros son diferentes, que no hay un patrón. Todos los hechos, no hay un patrón que exactamente cómo deben ser. Dios se mueve como Él quiere. Y nosotros, dice la Escritura,
renovaos en el entendimiento de la mente. Eso, Cada rato, renovarnos. renovado. Pero aquí dice que los discípulos tenían el corazón endurecido. Y esto nos debe de llevar a una reflexión. Miren, todos los cursos son buenos. Si se fijan, yo casi nunca los invito a un curso en otro lado. No es que no sean buenos, todos son buenos. Pero si tenemos la Biblia diario, si la escudriñamos diario, ¿cuál es el mejor curso? ¿O no? Es que hay un curso para superación personal. Híjole, aquí está todo, ¿eh? Bueno, al menos es mi opinión personal. Aquí encuentras todo, todo, te habla de todo. El chiste es escudriñarlo día a día, comer el pan diario, Discernir. todos los días, con ese corazón de ser instruidos por el Espíritu de Dios. Va a haber un evento en Puebla que sí quisiera que fuéramos un día en Amistad de Puebla, en marzo, ya les daré la fecha, para ver si nos organizamos y vamos a ese evento. Son raras veces las que yo les digo que vayamos, ¿no? Pero yo pienso que vale la pena ir a ese evento. Ahora, bueno, volviendo al tema, hay que renovarnos, pero a través de la palabra, enamorados, entendiendo el corazón y la mente de Cristo. ¿Qué decía Pablo? Tengo la mente de Cristo. ¿Cómo hablaba con él? ¿Cómo lo entendía? Con una intimidad, ¿no? Si nosotros venimos todos los días, tú te das cuenta cómo soy yo, cómo es Melia, cómo es Humberto, más o menos lo que piensas. Y ya cuando comparte, ya va una línea que te está marcando. Tú dices, él comparte así, así, ya lo sabes. Es todos los días tener una intimidad. Así es en la palabra. Llegas a tener tanta intimidad con Dios que ya te mueves por lo que Dios dice. Pablo decía, no se me permitió entrar a este lugar, pero yo quería entrar, pero no se me permitió. ¿Cómo? ¿Cómo sabía que no tenía que entrar, aunque él quería entrar? Quería entrar a evangelizar, a compartir la palabra. Y el Espíritu le dijo, no. Ese es el nivel que nosotros debemos de llegar. Todo lo que hagas, si vas a presentar un examen, Señor, en tus manos estoy. Dime si lo presento o no lo presento. ¿A qué hora lo presento? ¿Cómo lo presento? Todo debe estar encaminado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no entienden ellos? Por eso tienen el corazón endurecido, porque lo están viendo a Jesús, al hijo del carpintero. Ah, ese es el mismo. Esto pasa, ¿se acuerdan que lo compartimos una vez en la iglesia? No renovaban su fe. No lo veían, no querían entender, estaban viendo al hombre. Es Jesús, el hijo del carpintero. Ahí viene, se enoja, se queda dormido, tiene hambre, pero hace milagros. Nos encanta andar con él, pero es el hombre. Porque nos gustan las cosas místicas. Un ejemplo. Viene una persona y te pone en campaña, Noche de Milagros, y te pone todo especial, una alabanza y todo, y dices, ay, ahora sí siento la presencia de Dios. Y lo hemos dicho, yo lo dije muchas veces. Y entonces, en mi casa nunca la sentí, en la iglesia nunca la sentí, en el trabajo nunca la sentí. Entonces, Dios no andaba conmigo. Ahora sí la siento. ¿Por qué? Son estados emocionales, no muy humanos. Y yo te hago una pregunta, ahorita que estaba compartiendo Meli, ¿no sientes la palabra? ¿No la sientes? Entonces, ¿no es Dios en este lugar, en tu vida? Cuando ella decía, oye, es que tenían el corazón endurecido, es que los 4,000 y los 5,000 eran un evento diferente. Yo lo iba sintiendo, ¿eh?
Yo voy sintiendo cómo, y voy pensando en mi mente, y me voy trasladando a ese momento, ¿no? Y me voy sintiendo un discípulo con un corazón endurecido. ¿Por qué no lo puedo comprender? Pero lo estoy oyendo. ¿Necesito que venga un gran predicador a decirme eso? No, es que este es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Está vivo. Entonces no puedo decir, aquí sí, acá no, aquí sí, acá no. Aquí es. Y aquí. Desafortunadamente pasa, como lo comentas en las iglesias, porque de repente ha sucedido que viene, es el pastor de siempre, pues ese es el de siempre, ¿no? Como que no tiene relevancia e importancia. Y cuando viene alguien de fuera, se llena la casa, ¿no? O cuando alguien va a compartir, también sucede lo mismo, que dice, no va a compartir tal persona, y entonces no asistes, o sea, desde ahí Sí, creo que estamos mal. Estamos mal, ¿no? Sí. El decir, va a compartir tal persona, no voy, ¿no? Sí. O sea, me lo salto y pareciera que somos selectivos de acuerdo a mi interés. Pero finalmente, si se va a estudiar la palabra, yo asisto porque de todo el mundo aprendemos y Dios se ocupa de lo más vil o lo más pequeño para darnos enseñanza y palabra. De todo el mundo aprendemos. Esa es la clave. Nada más, Todo el mundo aprende. nada más aprende. Ten un corazón y una mente que quiera siempre aprender. Nunca digas, como Herodes, es que yo soy el rey, ya me lo sé. No, siempre hay que aprender. ¿Mandé? Que no se ensoberbezca el corazón. Jamás. Porque este libro, ¿quién podrá tener la sabiduría? Puedes leer un pasaje y lo puedes leer y lo puedes volver a leer y siempre vas a aprender. Siempre y cuando tengas un deseo de aprender. Estar en disposición. Y medites en disposición. Así es. Bueno, cerramos con ¿qué? Los 7 panes y los 12. La multiplicación. Dios, les digo una cosa, entre más te metas en la presencia de Dios y más le sirvas con un corazón puro y sincero, Dios nunca te va a dejar de dar de comer. En esa ocasión sobraron 12, ¿verdad? En esta ocasión sobraron 7 cestas. Ellos se preocuparon porque no llevaban pan en la barca. Jesús dice, no acaban de ver esto. Nunca te preocupes por la comida mientras le sirvas a Dios. Dios siempre te va a dar. Y yo les puedo dar muchos testimonios de situaciones muy difíciles que yo he pasado y Dios siempre ha estado atrás de mí. Siempre me ha respaldado. Siempre. Y en los momentos más complicados, Dios ha estado ahí. Su mano. Dios nunca me ha dejado. Milagros, muchísimos. Muchísimos. El atravesar una calle donde no ves y de repente casi ciego, puedes decir que Dios me ayude y va, échale. Es complicado. Todos los días hay milagros. Si Dios no estuviera contigo, estarías quién sabe en dónde. Miren, el mal existe, es cierto. Si Dios te dejara, te haría pedazos el mal. ¿Vieron la noticia de un hombre, un ingeniero que hizo pedazos a la mujer, a una joven esposa, ¿no? En el Estado de México, antier, que echó delante del hijo, que le quitó la piel y le hizo pedazos y la aventó al caño todo. No sé si vieron la noticia. ¿Qué le pasó a ese hombre? Estaba endiablado. ¿El diablo? El diablo. Con 3 segundos que deje de protegerte Dios, el diablo hace lo que quiera con el hombre. Incluso, pastor, mucha gente dice, es que oí una voz que me decía, tíralo, hazlo. En serio, o sea, Vas a la cárcel y cuando muchos presos abren su corazón, dice, es que yo no quería hacerlo, pero algo me empujaba. El mal
autoridad. Hay personas que dicen, es que el diablo me trae zarandeando. No, olvídate de eso. Ni siquiera digas eso. Porque le estás dando una autoridad que perdió en la cruz del Calvario. El que tiene la autoridad en tu vida es Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, ese es el cristiano. Mi meta es hacia adelante. Sí hay pruebas, ¿cómo no? Pedro dijo, se te va a zarandear. ¿De acuerdo? Sí. Pero no te preocupes. Te la vas a brincar. Confía en mí. Ten fe. O sea, en las zarandeadas. En un examen te zarandean. Confía en Dios. Confía en Dios. O sea, vas a pasar las pruebas. Todos hemos pasado pruebas. Pruebas en la salud, pruebas en la economía, pruebas con los hijos, pruebas con nosotros en los matrimonios. ¿Cómo pasas esas pruebas? Hay dos formas de pasarla. Una, quejándote y diciendo de cosas. Otra, creyendo en Dios, enamorada de Él. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe todos los días de nuestra vida, en todo momento, las 24 horas, Señor. Te pertenecemos a ti, oh Jesús. Pertenecemos a tu reino, Padre, al único Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En tus manos está nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hijos, la vida de los que van a ser esposos de nuestros hijos. En tus manos están, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.